Hola, hola, hola. Mi nombre es el pastor Carlos Betancourt. Les saluda muy cordialmente desde Chattanooga, desde la iglesia de Brainerd Baptist. Estamos extendiéndoles una cordial invitación para nuestra serie de sermones que estaremos enseñando cada domingo. El título de los sermones, 1 Corintios capítulo 13. Pablo nos enseña a vivir un camino más excelente. Y en 1 Corintios capítulo 13 quisiera compartir contigo cómo encontrar ese camino excelente practicando el amor ágape. Te invitamos para que tú y tu familia, tus amigos puedan unirse a estos estudios, pero quisiéramos recomendarte que no solamente mires los videos, los sermones, pero también puedas unirte a una iglesia donde puedas crecer en una forma saludable tú y tu familia. Te invitamos y te esperamos a que te unas a nosotros para que como hijos de Dios podamos crecer, ser edificados en el reino de Dios. Espero que podamos en esta mañana seguir con nuestra trayectoria que estamos. ¿En qué capítulo estamos, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿13 de qué? Primera de Corintios capítulo 13. Pablo nos va a hablar de uno de los temas más maravillosos en el Nuevo Testamento, el tema del amor ágape. Pero para hablarles, Pablo, del amor ágape, primero le tiene que explicar un poquito a los corintios que ellos tenían un problema. El problema era de orgullo, de una jactancia espiritual. Ellos creían que teniendo los mejores dones, ellos de esa manera se mostraban como superiores al resto. Había gente que tenía el don de lenguas, el don de profecía, y entonces creían que teniendo esos dones era suficiente para poder tener una relación o decir que estás con una relación con Dios. Pero Pablo empieza en el capítulo 13, versículo 1 y 2 y 3, a decirnos, si tienes lengua, si tienes profecías, pero no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, imagínate, aquellos que estaban orgullosos, escuchándole a Pablo, supuestamente, ¿qué piensas que querían hacer con Pablo? ¿Cómo? O sea, ¿es el amor lo más importante según Dios? Sí. Dice, si puedes trasladar los montes de un lugar a otro, si tienes toda la fe capaz de hacer todo eso, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Nada eres. Dice, y si puedes incluso dar tu cuerpo en sacrificio, pero si no tienes amor, nada eres. Simplemente, como dice Pablo, somos címbalos que retiñen y nada más. Así que lo que Pablo está tratando de decirnos, él empieza, fíjate, el capítulo 12, el final del capítulo 12, en el versículo 31, mira lo que Pablo, él trata de introducirnos al capítulo 13, pero antes Pablo les dice a la iglesia lo siguiente, capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores. No está diciendo que no tengan los dones, pero procuren hacerlo, pero el capítulo 14 les da las normas cómo hacerlo. Pero dice Pablo, mas yo os muestro un camino más excelente. Mas yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente, Pablo? Capítulo 13. ¿De qué trata ese camino más excelente, Pablo? Ven conmigo, vamos a leer versículo 4, 13:4. Pablo dice, mira, el camino más excelente en la vida, la forma de vida más excelente de la vida, la conducta más excelente de la vida es el amor ágape. Y Pablo, ¿cuál es el amor ágape? Entonces, mira, vamos a repetirlo esta vez también. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Qué precioso. Esta es una joya que Dios nos deja en su palabra para que nosotros podamos mirar esta joya de cualquier ángulo y ver cómo esta joya brilla en su esplendor. Lo que estamos mirando y lo que estamos viendo en su palabra es nada más ni nada menos que el carácter de Dios, el carácter amoroso de Dios. Qué precioso que Dios en su divina gracia, misericordia y bondad nos dejó. Fíjate, una de las cosas que nosotros debemos en estos días más que nunca es distinguir el carácter del individuo. Porque hay mucha gente que se va a levantar y ya hemos visto que tienen facilidad de palabra, que son elocuentes, que son persuasivos, que tienen una facilidad de convencer a las masas. Pero el problema de esa gente, ¿qué es? Es su carácter, lo que tiene en el fondo de su corazón. Y ese es el gran problema, porque hay gente que como habla bien, exhorta bien y tiene buena facilidad de hacerlo, parecería que es una persona de credibilidad. Pero mira, yo quiero que vengas a 1 Corintios capítulo 4 y veamos un poquito el carácter de Pablo, de aquellos hombres. Perdón, es 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 3, perdón, Segunda de Corintios capítulo 3. Nota que quiero mostrarte qué va a pasar en estos días, qué está pasando en estos días. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice así, mira, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y de qué se trata estos tiempos peligrosos? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 Timoteo capítulo 3. ¿Están conmigo? Perdón, si estoy un poco... Perdón. ¿Corintios dije? Sorry. Segunda de Timoteo capítulo 3. Exacto. Gracias. Eso me gusta que estás conmigo y si yo estoy aquí un poco nervioso, pues ustedes están tranquilos. Sí, porque ustedes no me ven, pero las piernas me tiemblan y me sudan las manos. Bueno, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres, y aquí va el carácter de estos hombres, de estos tiempos peligrosos. Fíjate la característica de estos hombres: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está mostrándonos? El carácter de este tipo de personas que en los postreros tiempos van a asomar. Y esos hombres obviamente ya los tenemos en el escenario, con estas características de Pablo. Pero Pablo va a ayudarnos a darnos las características de los verdaderos. Y por eso es que él describe el amor ágape, porque Pablo está diciéndonos, miren, los verdaderos van a ser aquellos que tienen un amor sufrido, benigno, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la justicia, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Pablo está diciéndonos, miren, esto es como luce un cristiano. Si quieren saber cómo luce un verdadero cristiano, es como estas características. Entonces, ¿hay o no hay una diferencia
entre los verdaderos hijos de Dios que queremos imitar a nuestro Padre Celestial, según vimos la semana pasada en Efesios capítulo 5, como hijos obedientes, sed imitadores del Padre. Entonces, obviamente que hay una distancia muy grande entre el carácter del cristiano y el carácter del impío. Y Pablo por eso es que deja bien claro a la iglesia de Corinto, no se equivoquen. Lo más importante en la vida cristiana es el amor. Ahora mira, Pablo está resumiéndonos en una cápsula este carácter de Dios. Pero acuérdate que en los evangelios, una de las características que dijo Jesucristo de su pueblo en Juan capítulo 15, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieseis, ¿qué? Amor los unos a los otros. Yo les había dicho que una de las distinciones de la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser el amor y el amor ágape. Jesucristo nos dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos si cantan bonito, si ofrendan bastante, si son fieles los domingos de la iglesia. No, Jesucristo dijo, y es bien claro y bien enfático porque en el Nuevo Testamento se repite lo que en el Antiguo Testamento Dios había dicho al pueblo de Israel, que la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo. Ahora fíjate, primero está Dios, segundo tu prójimo, ¿y quién está al final? Yo. A veces hacemos al revés, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y entonces jugamos al yo, siempre yo. El Antiguo Testamento nos enseña que lo primero es el amor. El amor. Ahora, yo habíamos platicado esto la semana pasada, que desde el comienzo de la iglesia hasta el fin de la iglesia hay 3 cosas que nosotros como iglesia necesitamos de estar bien claros todos. La primera cosa, habíamos dicho que, antes de mirar esas 3 cosas, Jesucristo antes de irse al cielo, Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, ¿quién no vendría? El Consolador, que es el Espíritu Santo. Así que Jesucristo sabía que tú y yo, para poder vivir en estos días en ausencia de Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque hay 3 cosas que debemos cumplir. Primero es la salvación, obviamente. Nosotros entramos al reino de Dios naciendo de nuevo. No se puede estar en la iglesia, no se puede estar en el reino de Dios si no he nacido de nuevo. Ese es el primer paso importante. Pero el segundo paso es que necesitamos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, bautizarnos. Así que en el reino de Dios, en este periodo, desde que empezó la iglesia hasta que el Señor nos lleve, el primer mandamiento es bautizarnos. Por tanto, id a todo el mundo a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, la mayoría quizás han pasado ya por este mandamiento, lo han obedecido, pero el segundo mandamiento que Jesucristo dio a la iglesia, ¿cuál fue? La cena del Señor. Jesucristo fue bien claro, hasta hacerlo en memoria de mí hasta que yo regrese. Esos son los 2 mandamientos que tenemos para la iglesia, no hay más. Pero es interesante que Juan capítulo 15 nos dice que debemos amarnos. Así que la cosa más importante en estos días de la iglesia que vivimos nosotros en estos días es ser salvo, bautizarme, celebrar la cena con mis hermanos y amarnos los unos a los otros. Fíjate que si nosotros solamente entenderíamos esto, el cristianismo sería muy sencillo. Sería muy fácil hacer 3 cosas y hacerlo por amor. El problema es que nosotros como humanos queremos complicarnos la vida y a veces estamos más preocupados de cosas superficiales de que las cosas profundas que Dios realmente quiere que hagamos.
Ahora, cuando estamos hablando de amarnos los unos a los otros, es interesante porque fíjate que la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿a quién Dios ama? ¿A los buenos o a los malos? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Fíjate, Dios nos manda que amemos, pero Él dice, tú primero tienes que recibir mi amor. Tú tienes primero que entender cómo yo te amo. Y entonces ahí me acuerdo de esta parábola que Jesucristo le dijo a Simón, no a Simón Pedro, pero a Simón, cuando hizo una fiesta, le dijo, Simón, tengo algo contra ti. Yo entré a tu casa y no me diste la bienvenida, no me lavaste los pies, no me saludaste. Y había en esa fiesta una mujer que desde que entró la mujer, dice que esa mujer se puso a los pies del maestro y llorando y llorando y llorando, dice que enjugó sus lágrimas en los pies de Cristo y con sus cabellos trató de secar los pies de Cristo. Dice, Pedro, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Y entonces, fíjate qué interesante, Jesucristo está diciéndonos que al que más se le perdona, más capacidad de amor hacia el Salvador. Es interesante que nosotros tenemos esta linda oportunidad de cada domingo, cada vez que estamos en la iglesia, entender el amor de Dios por mi vida, por mí. Ahora, quiero poner esto como base, porque lo que vamos a ver, si yo no entiendo lo pecador que soy, a veces pensamos, y cuando yo escucho, por ejemplo, cuando yo escuchaba el Evangelio, la gente decía, Dios te ama. Y sí, Dios te ama. Pero ¿por qué te ama? Yo no entendía. Dios te ama porque eres pecador, porque soy pecador, porque no tengo yo la capacidad de salvarme a mí mismo. Porque la Biblia dice que un pecador está perdido. Y en la Biblia, por ejemplo, hay 3 parábolas. Está la parábola de la moneda perdida, el hijo perdido y la oveja perdida. Entonces lo que Dios está tratando de decirnos es que Dios vuelca su amor hacia los perdidos, hacia los pecadores, hacia los enfermos. En otras palabras, Él no está esperando que tú hagas algo para ser digno del amor de Dios. ¡Wow! Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Entonces cuando yo entiendo ese inmenso amor de mi pecado, que por mi pecado Jesucristo tuvo que venir a pagar y a morir en la cruz del Calvario para yo poder ser salvo, mi amor crece. O sea, mientras más entiendo de dónde Dios me sacó, más crece mi amor hacia Él. Y luego hay otro texto que si vas en ese crecimiento del amor de Dios, Romanos capítulo 8, es interesante que Pablo termina diciendo ese versículo del capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará del amor de Dios? Dice, hambre, tempestades, pruebas, tribulaciones. ¿Quién me separará del amor de Dios? Si es el que murió por mí, ¿quién contra mí? Así que fíjate, yo quiero que notes que esto del amor es algo que viene de Dios y que nosotros somos los receptores, recibimos el amor de Dios. Ahora, hemos visto que en el versículo 4, ¿cuál es la primera característica del amor de Dios? Dios es paciente. La primera característica, Él es paciente. ¿Qué significa ser paciente? Hemos dicho que la paciencia tiene que ver con una largura de tiempo, soportar, aguantar un tiempo, sin que te quejes, sin que respondas, sin que tomes venganza.
De eso se trata lo que llamamos la paciencia de Dios. Dios es paciente no queriendo que perezcas, sino que Él es paciente y está esperando que procedas al arrepentimiento de tus pecados. Eso habla de la paciencia de Dios. Dios es paciente porque Él está esperando que todos, ojalá, se arrepientan. Pero es triste porque mientras más mientras más oportunidades tenemos, parece que el corazón se endurece más y más en vez de ablandarse más. Ahora, la primera característica del amor es sufrido. Pero la segunda característica, ¿cuál es? Mira el versículo 4. El amor es benigno. ¿Qué significa esto del amor es benigno? Es interesante que cuando a nosotros hablamos de la bondad de Dios, la Biblia está llena de versículos que hablan de la bondad de Dios. Yo no sé si tú me puedes ayudar a poner los versículos. Quiero que veas cómo la Biblia habla de la bondad de Dios. Entonces, en el Salmo 34:8 dice así, mira, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Dice, gustad y ved. Yo me acuerdo en Argentina, ellos tienen el dulce de leche. Y yo nunca había probado el dulce de leche argentino. ¿Cómo se llama el dulce de leche de argentino? El alfajore. Y ellos tienen un alfajore con dulce de leche riquísimo. Es una producción que lo exportan. Como yo no había probado, no me gustaba, ni tenía idea de lo que era. Pero un amigo argentino, cuando llegué allá, me dijo, venid, probad, gustad. Y cuando yo probé y gusté el alfajore de dulce de leche, ¡wow! ¿Sabes qué? Con un cafecito es una delicia. Una delicia. Con un mate caliente es una delicia. Bueno, ¿sabes? El salmista dice, venid, probad que Jehová es bueno. En otras palabras, tú eres el que va a promocionar el amor de Dios que has recibido, si has recibido. Pero si no has recibido, ¿cómo puedes ir a otro a decir que Jehová es bueno? Que Jehová te ha sacado de un mundo oscuro, de un mundo de tinieblas, de un mundo donde... Ahora mira, esto quizás te pasa lo que me pasó a mí. Yo no usé droga, yo no usé alcohol, yo no usé cigarros. Entonces mi transformación no fue espectacular. Mi transformación fue Dios operando a través de mi vida, mostrándome el evangelio cada vez más y más y más de una forma progresiva. Yo acepté a Cristo, pero ese aceptar, cada vez que iba creciendo y yo veía para atrás, mi vida era diferente. Mi vida era diferente. Por ejemplo, yo nunca leía la Biblia, pero cuando acepté a Cristo, ¡oh! ¡Qué impresionante! Dios comenzó a poner un deseo especial en la palabra. Venid, gustad que Jehová es bueno. Lee la Biblia y vas a ver qué hermoso cómo Dios te puede responder todas tus preguntas, todas tus inquietudes de la vida. Venid, probad a Jesús, venid, probad a Dios, Él es bueno. Bueno, aquí el salmista nos manifiesta esta invitación de venir a Él. Fíjate lo que dice en 2 de Tesalonicenses 1:11, dice la palabra de Dios. Por lo cual asimismo oramos siempre, hermanos, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos recuerda que Dios no solamente es bueno en su ser, pero que Él esa bondad quiere compartir con nosotros, con su pueblo. Y de ahí que la palabra bondad en el original, esa palabra significa útil y generoso. Así que cuando hablamos de la bondad de Dios, tenemos que tener en mente que lo que Dios está tratando de hacer contigo y conmigo al mostrarnos su amor es mostrarnos la utilidad que tiene ese amor y la generosidad que tiene ese amor.
Así que estamos delante de un Dios bueno que es generoso, pero que todo lo hace por satisfacerme a mí como hijo de Dios. Entonces, déjame leerte otro texto en el Salmo 119, 68. Dice, bueno eres tú, bienhechor, enseñas tus estatutos. La bondad de Dios viene cuando nosotros vamos entendiendo sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Porque es allí donde se centra la bondad de Dios. Que Él quiere que conozcas su verdad. Y cuando conoces la verdad, vas a ser beneficiado. Eso va a ser útil. Dice segunda Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. El amor de Dios es útil. ¿Y qué es lo que hace en el hombre? Es útil, es inspirada por Dios, es útil y sirve para redarguir, corregir, instruir al hombre a fin de que seamos perfectamente capacitados para toda buena obra. Eso es lo que hace el amor de Dios, nos capacita para poder vivir la vida. El Salmo 119, 68 dice, tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus leyes. Ese es el mismo salmo que acabamos de mencionar. El salmo en Mateo capítulo 7, versículo 11, mira lo que dice Jesucristo de su Padre. Versículo 11, Mateo 7, 11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Wow, qué versículo más impresionante. Si ustedes como padres son buenos en dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo podría y quiere darnos cosas buenas, siendo útiles para nuestra vida y siendo generoso para nuestras vidas? El Salmo 136:1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Qué precioso esto, ¿no? Esta característica de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Su amor es eterno. Podemos descansar en su amor. Podemos descansar en su fidelidad, de ese amor, que ese amor fue antes de la fundación del mundo. Estaba en el cielo por la eternidad. Y estará por la eternidad. Y entonces ese amor siempre estará ahí para aquellos que venimos y creemos y confiamos en este Dios bueno. A veces nosotros cuando hablamos de Dios, damos la idea de que Dios no es bueno, porque pensamos que Dios está muy lejos, porque pensamos que Dios es injusto, porque pensamos que Dios es indiferente, porque pensamos que Dios quizás no se ocupa de mí. Hay miles de personas alrededor del mundo. ¿Cómo se va a preocupar de mí? Pero el amor de Dios es útil y es generoso y es eterno. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ahora mira, esto del amor benigno, del amor bueno, es interesante porque si tú lees la Biblia en Génesis, vos vas a ver que hay una palabra que se repite cada vez que Dios termina de hacer algo. ¿Qué dice? ¿Qué frase repite ahí? Creó el cielo y dice, y vio Dios que era bueno. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó el agua, cada vez que crea Dios dice, y vio Dios que era bueno. Y bueno en gran manera. Ahora, Dios en el principio nos enseña de su bondad, pero a través de todo el relato bíblico, desde el Génesis al Apocalipsis, tú vas a ver esa bondad de Dios. Fíjate que Dios, después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué podría haber hecho? Aplastarle al hombre como una cucaracha y decir, no sirve, se rebelaron contra mí. Pero ¿qué hizo Dios? En su bondad le dio al hombre otra oportunidad. Hizo matar un animal para que desde ese momento la sangre del animal sirva como propiciación por el pecado del hombre.
Y el hombre no sabía, pero era ahí donde Dios comienza a preparar en la mente de la humanidad para que entienda que en el futuro vendrá un cordero verdadero, el Hijo de Dios, que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que esa sangre sea la que nos redima a la humanidad. Así como el hombre, Adán, el primer hombre, fracasó, vino el segundo hombre, Jesucristo, y triunfó en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos. ¿Eso no es amor? ¿Eso no es bondad? Cuando Dios vio que el mundo se había corrompido, en Génesis capítulo 6 dice, y la maldad del corazón del hombre era continua a él, el mal. ¿Qué hizo Dios? Mandó el diluvio. Pero fíjate, podría Dios tranquilamente haber terminado con todos, pero ¿cuál fue la bondad de Dios? Salvó una familia, salvó a Noé y sus 3 hijos, y la bondad de Dios continúa. ¿Te das cuenta cómo este Dios maravilloso a través de la historia, Él nos va narrando, nos va mostrando mi bondad, mi bondad, mi bondad, y cada vez esa bondad? Pero llegará un momento, llegará un día que Dios tendrá no solo que demostrarnos su bondad, pero la bondad de Él llega un fin, llega un momento donde Él va a pedir cuentas de su bondad. ¿Sabes lo que se llama eso? Habrá un juicio. Habrá un día donde tú vas a dar cuenta a Dios de toda la bondad que has recibido a través de estos días en que Él te ha permitido vivir. Has recibido la revelación de Dios, has recibido la información de cómo ser salvo, de cómo ser redimido. Y es de eso que vas a rendir cuentas a Dios. ¿Cómo has manejado la bondad de Dios? Ok, mira, Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es interesante, porque en el Nuevo Testamento ya no tenemos sacrificios, corderos, tenemos a una persona, es Jesucristo. Ahora mira, en Jesucristo vos puedes tener todo esto, mira, Él está cerca, Él tiene autoridad para ayudarte, Él puede perdonarte, Él puede declararte justo, Él puede llevarte a Dios, Él vino trayendo a Dios, Él puede incluirnos en sus planes, Él puede instruirnos y enseñarnos, Él es el ejemplo supremo tuyo y mío, Él no me deja solo, yo puedo confiar en Él, Él puede defenderme a mí, Él puede interceder por mí, Él puede responder a mis emociones más profundas, Él puede sentir mi dolor, Él me puede dar gozo, Él me puede dar paz, amor, esperanza. Él ha muerto y ha resucitado por mí, Él puede darme vida, Él puede llevarme a casa, Él puede asegurarme el cielo. ¿Dios no es bueno? Y de eso se trata el cristianismo, de tener una relación con este Dios, no una religión. La relación con este Dios bueno que ha dado a su Hijo para que en Él obtengamos todo lo que Él nos ha prometido. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién? Si el amor de Dios es útil y es generoso, y los que creemos y confiamos en el amor de Dios, ¿quién nos podrá sacar de ahí? Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es Jesucristo que nos puede llevar al Padre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el que nos trajo al Padre para que nosotros podamos conocerle. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Él podemos nosotros, en su sangre preciosa, tener todo el perdón que necesitamos para experimentar la gracia de Dios.
Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, de estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es el objeto del amor de Dios que nos ha dado para que nosotros podamos creerle a Él, amarle a Él. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, todo por Cristo Jesús, por su bondad. Efesios 1:6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 1:5 dice: el amor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Efesios 1:11 dice: Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y tú vas a ver que todos estos versículos que te acabo de leer, todo es por Jesucristo, por el amor que tuvo Él por ti y por mí. Ahora, ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vas a responder a ese amor? Dice, el amor es bueno. El amor es paciente, el amor es bueno, bondadoso. Si mi Padre es así de bondadoso, ¿cómo debo ser yo? ¿Cómo debo ser yo, Israel? Bondadoso. En Jesucristo tengo todas las riquezas, en Jesucristo tengo toda la generosidad del Padre en Él. Por eso es mi amor a Él, porque en Él encuentro todo lo que yo necesito. Entonces, quiero terminar haciendo algunas aplicaciones prácticas con esto. ¿Cómo yo puedo responder al amor de Dios? ¿Cómo vamos a responder a ese amor? Primero es una decisión que tienes que hacer. Tú vas a tener que hacer una decisión cuando sales de aquí. Decir, yo quiero ser como mi Padre Celestial. Él es bondadoso, yo también quiero ser bondadoso. Segundo, todos pasamos por tiempos difíciles. Yo seguramente, si no has pasado, vas a pasar, seguramente, o estás entrando a una situación difícil, o estás pasando una situación difícil, o has pasado una situación difícil. Pero quiero decirte que del principio al fin, Dios siempre va a estar contigo porque Él te ama, y Él es generoso, y es útil en tu vida para sacarte de esa situación. ¿Qué más podemos hacer nosotros para responder a Dios? Sonríe. Porque cuando tú sonríes, estás demostrando una actitud diferente. ¿Has visto esos letreros que dice ahí afuera en los edificios? Sonría, le están filmando. Bueno, si quieres ser bondadoso, empieza dando y regalando una sonrisa a tu vecino, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo. Comienza con una decisión. Comienza en cualquier momento de la vida que esté la persona. Dale una sonrisa. ¿Sabes? Comienza a hacer actos de bondad por lo menos una vez a la semana. En esta semana, ¿has hecho actos de bondad? ¿Qué es un acto de bondad? Es un acto de servicio. Es un acto que tú dices, voy a ser generoso como mi padre. Hoy voy a hacer algo por Jefferson. Ese es un acto de bondad. Pero, ¿sabes? El problema es que
a veces estamos demasiado ocupados y somos tan egocéntricos o tenemos una falta de interés que no queremos demostrar ese acto de bondad por egocentrismo. ¿Qué más podemos hacer en esta semana para mostrar esta bondad a la gente? Ten la iniciativa de hablar con alguien. No seas tímido. Habla con alguien para mirar la necesidad que tiene esa persona y yo poder ser el instrumento de Dios para traer la bondad de Dios a esa persona. Toma la iniciativa. Escucha a las personas. A veces esa es una de las cosas que menos hacemos, porque más queremos hablar con las personas y menos escuchar a las personas. Entonces, esta semana yo te motivo y te invito a que escuches a las personas, porque a través de la conversación tú te puedes dar cuenta de alguna necesidad que tiene para poder ser bondadoso con esa persona. Nunca hagas algo bondadoso por alguien esperando una recompensa. Nunca hagas algo para esperar que él te aplauda o te diga, oh, qué bueno que eres. Porque entonces deja de ser eso bueno delante de Dios. Sea amable con alguien que vas a ver que mucha gente se siente sola, se siente aislada, se siente rechazada. Hay mucha de esa gente alrededor nuestro. Busca a esa gente y sé generoso con esa gente. Por ejemplo, tú has visto hoy más que nunca la situación en la que está el país viviendo. Hay mucha gente que en las esquinas ahora están pidiendo dinero, están pidiendo de alguna manera que alguien se ocupe y se preocupe de esa gente. Hemos hablado de eso. Para y muéstrales tu bondad, esa bondad que viene de Dios, para que el mundo vea que tú eres el canal de esa bondad que recibes de Dios. Y por último, creo que esta es una de las cosas que para mí ha sido de mucha ayuda. Si no has sido bondadoso hasta ahora con alguien, escucha, arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname porque tú eres bondadoso y has hecho tanto por mí y yo no he hecho nada por nadie. Eso es pecado. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Quiero ser un hombre y una mujer de bondad, lleno de bondad como tú eres, oh Dios. Ahora mira, esto es algo importante nosotros, para terminar, debemos estar bien claros. Cuando tú conoces a Dios, vas a parecerte a Dios. Ya hemos visto dos características. Dios es paciente, Dios es bondadoso. Ahora va a depender de ti parecerte a Él. Yo esta semana he estado evangelizando a mucha gente y me acuerdo de una señora que me dijo, yo creo en Dios, pastor. Yo creo en Dios, yo creo en Diosito, que Él está en los cielos, me dijo. Le digo, qué bien. Y me di cuenta que esta persona no sabe leer y no sabe escribir. Entonces yo dije, ¿y cómo esta señora dice que cree en un Dios? Le digo, dígame, ¿por qué usted cree en Dios? Y entonces esta mujer, muy así sencillamente, me dijo, porque mi Diosito hace todo lo que yo le pido. Y ese es el Diosito que tiene la mayoría de la gente. Es un Diosito que tiene en su mente que hace todo lo que le pide. Es como un Papá Noel. Dios dame, Dios esto otro, Dios te pido, Dios necesito. Pero cuando yo leo la Biblia, Dios no solo da, pero Él pide cosas de nosotros. Él pide cosas como, por ejemplo, sé paciente, sé bondadoso, sé misericordioso, actúa con gracia. Y entonces esas cosas que Él pide a veces no nos gustan, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos enseñó. Pero Jesucristo es el ejemplo perfecto que tú y yo podemos tener
para imitarlo a Él, seguir sus pisadas. Ah, qué lindo verle a Jesucristo en los evangelios. Él fue bondadoso. ¿Te acuerdas cuando Él multiplicó los peces y los panes? ¿Te acuerdas cuando Él sanó a los enfermos? ¿Te acuerdas cuando Él del mar de Galilea hizo que salieran muchos peces? Al final, cuando Pedro fracasó y falló, le negó 3 veces, ¿con quién se quedó Jesucristo en la playa para poder ayudarle a que él se restaure? Fue a Pedro. Y la pregunta que Jesucristo le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondía: Señor, yo te fileo. Yo te fileo. Yo te fileo. No, Jesucristo le estaba diciendo: Pedro, me amas con ágape. Me amas con el amor ágape. Con este amor que te enseñé. Con este amor que viste cómo yo me preocupé, cómo yo tuve compasión por la gente. ¿Tienes este amor, Pedro? Entonces Jesucristo muestra su bondad aún en restaurar a una persona que le había negado. Eso no es de su amor. Eso no es misericordia. Eso no es gracia. Ay, hermanos, yo creo que tenemos que estar más pegados a los evangelios para conocerle más a Jesús, para saber cómo Él realmente nos muestra cómo ser bondadosos, cómo ser pacientes. Y ya vamos a seguir mirando las características, cómo luce un verdadero cristiano, cuál es el verdadero carácter del cristiano en este mundo. Así que de eso se trata el Nuevo Testamento y de la vida tuya y mía hasta que Él venga. Conoce a Dios para que puedas vivir el amor de Dios. El amor de Dios. Mira, déjame terminar porque esto me ha impactado. Una historia de una familia que se habían casado y después de un tiempo, creo que dos años, la mujer quedó embarazada y cuando ella fue a la clínica se dieron cuenta que el niño tenía un problema en el corazón. Así que el médico avisó a los padres y se prepararon para hacer la operación y el doctor falló la operación de arreglar el corazón del niño. ¿Te imaginas qué impacto para esa familia? Qué duro para esa familia. Pero ¿sabes? Esa familia tuvo dos posibilidades cómo reaccionar. O con amargura, con rencor, con ira, o decir a Dios: Dios, no entiendo, pero yo sé que todo esto es porque eres bueno. Tú hiciste esto por tu buena voluntad. Wow. Qué difícil decir eso, ¿no? Qué difícil para nosotros si tuviésemos que estar en una situación como esa. Pero ¿sabes por qué podemos decir eso? Porque le conocemos a Dios. Porque sabemos que en Dios no hay nada malo. Sus propósitos eternos son buenos. En Él no hay sombra de variación, sombra de maldad. Él es bueno eternamente y todo lo que haga Él es bueno. Amén, hermanos. Fíjate, vamos a seguir teniendo tsunamis, vamos a seguir teniendo terremotos, vamos a seguir teniendo COVID, vamos a tener virus. ¿Dios no es bueno? Sí, Señor, Dios seguirá siendo bueno para aquellos que confiamos en Él. Pero si le conoces a Dios, si conoces de su bondad, si conoces de su paciencia, si conoces de su misericordia, pero si no estamos cerca de Él, obviamente, todas esas turbulencias, como la historia de Jesucristo que le dijo que uno edificó su casa en la roca, otro edificó su casa en la arena. ¿Y qué pasa cuando viene la tribulación, viene la tempestad? ¿Qué pasa con las casas? Son probadas. ¿En qué estás fundado?
Hay hogares que se destruyen. ¿Por qué? Porque están fundados en la arena. Pero hay hogares que permanecen en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque han confiado en un Dios que es bueno. Hermanos, yo quiero que salgas de aquí con esto en tu corazón. Dios es bueno, ha hecho todo para salvarme. Y ahora yo tengo que ser bueno con mi familia, principalmente con los míos. Primero tu casa, luego tu iglesia, luego la sociedad. Tenemos un Dios bueno. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar.